Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la resolución de los ejercicios de aplicación. Vamos con la pregunta número 1. Dice así: ¿cuántos triángulos hay en esta figura? Como puedes ver, es un ejercicio al que no le podemos aplicar fórmula inductiva. Tenemos que aplicar el método de conteo por inspección o simplemente colocando letras. Y realizaremos la búsqueda, el conteo de triángulos en primer lugar que contengan una letra. ¿Ok? ¿Cuáles son triángulos que contienen una letra? Tenemos el A, el B, el C y el D. Así que en total hay 4. Más básico, ¿no? Ahora vamos a contar triángulos que contengan 2 letras. La primera es AB, primer triángulo. Segundo triángulo es CD. Y puedes darte cuenta de que no hay más. Entonces aquí tenemos solamente 2. De 3 letras ya es innecesario buscar porque no se va a formar. El último triángulo es aquel que contiene 4 letras. Obviamente es el ABCD. Solamente uno. Listo. Así que haremos lo siguiente. La suma. Y esto sale 7. Nuestra respuesta a la pregunta 1. Vamos con el problema número 2. ¿Cuántos triángulos hay ahora en esta figura? Igual que en el ejercicio anterior, vamos a aplicar el conteo utilizando letras. ¿Por qué? No es posible aplicar la fórmula inductiva. ¿Ok? Bien, vamos a contabilizar a los triángulos que contengan solo una letra. Puedes darte cuenta de que aquí todas las letras están al interior de triángulos simples. ¿Correcto? Así que en total tenemos 8 triángulos de una letra, perdóname. Pero ¿de 2 letras habrá? Sí, ya estoy viendo algunos de 2 letras. Estoy seguro de que tú también viendo estás. AB, también está AD de dedo, ¿ok? Está BC y está CD. Ahí están los 4 triángulos de 2 letras. Profe, ¿y MA? No, pues MA no es cuadrilátero, queremos triángulos. No, hay 4 nada más. De 3 letras me parece poco razonable buscar siquiera, ya que no se va a formar un triángulo de 3 letras. No. De 4 letras, tampoco no hay figura de 5 ni de 6, no. Entonces, el total resulta ser 12. Listo, cerrado el ejercicio número 2. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cuántos triángulos hay en esta figurita? Acá sí se puede aplicar nuestra fórmula de inducción. Claro, primero aquí arriba y como dice la fórmula, n por n más 1 entre 2. Para este caso es 3 por 4 sobre 2, lo cual sale 6. ¿De acuerdo? Y aquí abajo también funciona lo mismo, de la misma manera. 3 por 4 sobre 2, esto sale 6. Bueno, finalmente 6 por arriba, 6 por abajo, en total es la suma. 6 más 6, 12. Respuesta en el ejercicio número 3. Y vamos ahora con la pregunta número 4. Me piden cuántos cuadrados hay en esta figurita. Bien, para empezar, si queremos contabilizar cuadrados, notemos que aquí se puede aplicar nuestra fórmula para conteo de cuadrados. Y voy a recordártela por aquí. Es la suma de cuadrados. Tomas esta cantidad, la multiplicas por el número que le sigue y la multiplicas por la suma. 2 más 3 es 5. Todo esto partido por 6. Siempre, ¿eh? Esto de aquí sale 5. Hoy hay 5 cuadrados. ¿De acuerdo? Más práctico es contar los 4 chiquitos y el más grande. Comprobado. Y aquí, en esta figurita, también podemos contar otra vez 5 cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Falta la figura en grande. La figura un poquito más grande es así, ¿no? 1, 2, 1, 2. Vuelvo a aplicar el conteo. Ahí sale otros 5. Tú me dirás, espérate un momentito, porque este cuadrado ya lo he contado aquí. Este cuadrado ya lo he contado aquí. Entonces, ¿cuántos cuadrados debo agregar? 1, 2 y el más grande. Es decir, te voy a agregar 3 cuadrados. Listo. Como cierre sumamos 5 más 5 más 3. Por lo tanto, aquí hay en total 5 más 5 más 3
13 cuadrados en esta figurita. Ahora, problema número 5 dice, ¿cuántos cuadriláteros hay en esta figura? Cuadriláteros. Ojo, cuadriláteros. Vamos a ver por aquí el conteo. Right. Coloco letras para comenzar a contar con este método, analizando caso por caso. Busquemos cuadriláteros que contengan solo una letra. Bueno, evidentemente ninguno, pues no todos son triángulos. Pasamos a buscar cuadriláteros que contengan 2 letras. Y es evidente que FA o AF forman como una especie de boomerang. Ahí está el primero. CD es el segundo. Profe, mezclamos B también. Claro, B también es el tercer cuadrilátero que contiene 2 letras. No hay más. Profe, F no, porque eso sería triángulo, no puede ser. Así que aquí tenemos únicamente 3. De 3 letras, ¿habrá algún cuadrilátero? Eso me deja pensando. No, porque 3 letras así es un triángulo y no es eso lo que estamos buscando. Vamos a calcular ahora cuántos hay de 4 letras. ¿Habrá? Claro, mira, ABFE es un cuadrilátero como un rombo. ABFE. También BCED. BCED es el segundo. Y ya no hay más que contengan 4 letras. Solamente hay aquí 2. De 5 letras no hay. Viene el último. Cuadrilátero de 6 letras. Que contiene a todas las letras, pues. Solamente hay uno, que es la figura más grande, como una especie de rombo. Más esta suma resulta ser 6. Y listo. ¿Estamos de acuerdo? Así de práctico es. Ejercicio número 6. ¿Cuántos triángulos en esta figura? Mira, vamos a aplicar aquí, en este triángulo, la formulita que vimos en la teoría inductiva. 3 por 4 sobre 2, n por n más 1 sobre 2. Para este caso sale 6, ¿ok? Bien. Esos son todos los triángulos que hay aquí arriba. Ahora, en el otro triángulo que estoy destacando con mi manito, ¿cuántos triángulos habrá? Solamente falta agregar el triángulo más grande. Profe, ¿y este de aquí? Bueno, este no, porque ya está contado en la figura de arriba, donde hemos aplicado nuestra formulita, ¿ok? Bueno, pues por lo tanto aquí son 7. ¿7 qué? La pregunta pide triángulos. Respuesta al problema número 6. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 7. Queremos saber cuántos triángulos hay. Para eso, primero vamos a representar la figura. Es importante que recuerdes que cuando se puede aplicar la fórmula inductiva que vimos en la teoría, es en esta clase de situaciones. Debemos contar cuántas líneas parten desde un solo vértice. En este caso salen 3. Y lo que tienes que hacer es contar el número de bases, el número de triángulos simples. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Con él vamos a aplicar la fórmula. N por n más 1 entre 2, 4 por 5 entre 2 y eso es 10. Este 10 debes de multiplicarlo por la cantidad de bases, el número de pisos que hay. Aquí puedo contar que hay 3 líneas paralelas a la base que han sido trazadas. Esto nos da como resultado, ¿cuántas bases? A ver, contamos 1, 2, 3 y 4. Este 10, como te dije, lo vamos a multiplicar por 4. Por lo tanto, 10 por 4 resulta ser 40. Así que en esta figura tenemos 40 triángulos en total. Bien, pasamos. Ejercicio número 7. Quiero el número de cuadrados. Para poder calcular el número de cuadrados, hay 2 opciones que vimos en la teoría. Aquí, esta figura es un cuadrado formada por pequeños cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí son 6. 6 filas posee este cuadrado conformado por pequeños cuadrados y en total tiene también 6 columnas. 4, con estas son 5 y a continuación 6. Ahí están las 6 columnas. ¿De acuerdo?
Repito, vamos a contabilizar el número de columnas por aquí y también el número de filas. Correcto, es un cuadrado de 6 por 6. Así que la fórmula a aplicar es la misma que la suma de cuadrados. N por n más 1 por el doble de n más 1 todo sobre 6. Y esto aplicamos cuando n vale 6. ¿Ok? 6 por 7 por la suma, que es 13 sobre 6. Puedes ver que este 6 se elimina. Me queda 13 por 7, lo cual da como resultado 91. Es decir que en esta figura tenemos 91 cuadrados. El problema número 9 nos pide saber el número de semicírculos. La mitad de una circunferencia, ¿correcto? Semicircunferencia. Para esto vamos a aplicar un concepto inductivo. Cuando hay una circunferencia y le trazamos un diámetro, ¿ok? Cuando hay solamente una circunferencia y le trazamos solamente un diámetro, aparecen dos semicircunferencias, dos semicírculos, como lo menciona el texto. Pero ¿qué pasa si a la misma circunferencia le trazo dos diámetros? Uno por aquí y uno por aquí. ¿Cuántos semicírculos aparecen? Uno hacia la derecha, dos. Ahí van dos en vertical. Uno arriba, uno abajo. Hay 4. Quiere decir que en total tenemos aquí 4 semicircunferencias, 4 semicírculos. Ahora, el tercer caso será calcular el número de semicircunferencias al trazar 3 diámetros. Este diámetro origina 2 semicircunferencias, abajo y arriba. Este diámetro también origina 2 semicircunferencias, al igual que este diámetro. En total tenemos 6 semicircunferencias formadas aquí. Vamos a darle forma. La inducción consiste en darle forma de manera matemática. 2 por 1, 2 por 2 y 2 por 3. ¿Correcto? Siendo 1, 2 y 3 el número de diámetros. ¿Ok? Este 1 representa el número de diámetros. Hay solo un diámetro. Este 2 representa el número de diámetros. En esta figura hay 2 diámetros. Y este 3 igualmente representa al número de diámetros. Correcto. Bien. Con base en esto podemos decir que en la figura tenemos 1, 2, 3, 4. 4 diámetros. ¿Ok? ¿Por cuánto se multiplica? Siempre por 2. Entonces 4 por 2. Pero esto es para solo una circunferencia. En el problema tenemos 1, 2 y 3. 13 circunferencias, 3 círculos. 3 por 2 es 6 y 6 por 4 resulta ser 24. Quiere decir que aquí tenemos en total 24 semicircunferencias. Respuesta al ejercicio número 9. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 10, ya para terminar. Quiero saber cuántos ángulos hay en este gráfico. Observa, primero vamos a representarlo. Aquí tenemos una línea y dos líneas. Aparentemente forman 90 grados, ¿no? Pero no es 90 porque no lo dicen, ¿no? Aparentemente. Y aquí hay dos líneas, dos rayos trazados y finalmente otros dos por aquí. Bien. Podemos hacer esto de dos maneras, con inducción y por inspección. Vamos a hacer ambas, ¿ok? Primero, recordar que un ángulo se origina al medir la separación en grados sexagesimales que hay aquí entre dos rayitos. Esto es un ángulo, vamos a llamarlo alfa, ¿ok? Aquí vamos a contar, asignar letras a los ángulos más simples, a los más sencillos. A, B, C, D y E, ¿ok? Y también aquí es un ángulo mucho más grande, pero F sigue siendo un ángulo, ¿ok? Bien, entonces vamos a contabilizar ángulos formados por solo una letra. Tenemos cada uno, ¿no? A, B, C, D, E y F. Esto es en total 6. Ahora vamos a contar ángulos conformados por dos letras.
El primero es AB, luego tenemos ABC, CD, DE y EF también es un ángulo formado por solo dos letras. Date cuenta de que FA también es un ángulo. FA también es un ángulo, ¿correcto? Que tiene solamente dos letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí hay 6 ángulos formados por dos letras. Ahora, contabilizamos ángulos formados por 3 letras. Obviamente el primero que aparece es ABC. Luego tenemos ABCD, CDE, CDE, está DEF y por último EFA. Así es, EFA. Ah, no, también, mira, FAB es otro ángulo. Y ahí ya terminamos. Ahí 6 ángulos formados por 3 letras. Ángulos formados por 4 letras. A ver, ¿quiénes son? ABCD es el primero, ya te vas dando cuenta de que se puede formar una inducción, ¿sí o no? Luego BCDE es el segundo, BCDE, BCDE, CDEF es el tercero, CDEF y DEFA también, DEFA también es otro ángulo, EFAB es otro ángulo, EFAB. Luego tenemos FABC, ahí está. Y ahí terminamos con los ángulos formados por 4 letras, ¿de acuerdo? ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, otra vez son 6. Bien, ya puedes ir notando cómo va la secuencia. Me parece que se vende, pero vamos a continuar. 5 letras, ABCDE es el primero, ABCDE. Luego tenemos BCDEF, BCDEF, luego CDEFA, CDEFA de 5 letras, DEFAB, DEFAB, luego EFABC, EFABC, FABCD, y ahí terminamos los ángulos conformados por 5 letras, otra vez son 6, ¿de acuerdo? De 6 letras, ángulos que contengan 6 letras, o perdón, que estén conformados por 6 letras, es el ABCDEF, ABCDEF. Pero también puedo formar BCDEFA y así, pues, ¿no? Hasta el último, que es FABCDE, FABCDE. Otra vez también son 6, ya te diste cuenta, ¿no? 6, 6, 6, 6, 6. 3 veces 6, 3 veces 6 son 6 veces 6. El total de ángulos que hay aquí es 36, ¿de acuerdo? De manera práctica, de manera sencilla, simplemente es contar el número de letras elevados al cuadrado. No confundir con ángulos agudos, no es lo mismo. No se puede aplicar n por n más 1 entre 2 porque no me piden ángulos agudos. Dice cuántos ángulos hay como máximo. Bien, listo. Terminamos ahí el desarrollo de este material, ejercicios de aplicación. Tu tarea aparece por aquí, es el hazlo tú, ejercicios del 1 al 5. Muchas gracias por ver hasta aquí el video, eres bastante responsable. Nos vemos hasta la próxima.